Shalom, amados del Eterno, qué alegría saludarlos en esta mañana. Para mí, esto es regocijo y gozo, servir para la hora del Eterno. Bienvenidos a esta reflexión de la Lilla número 5. Estamos en el quinto día, Yom Kamishit, y en la paracha 20, que es, usted sabe qué significa, eh, mandarás. Y vamos a estar leyendo Shemot 29, el versículo 30. Y dice así: 7 días harás expiación en el altar y lo dedicarás. Así el altar será especialmente kadosh, y cualquier cosa que toques el altar se hará kadosh. Y vemos aquí que en esos días, en esos 7 días de expiación que hizo Aarón y sus hijos, aquí pasó algo muy hermoso. La gente se preguntará qué tiene que ver esos 7 días de expiación. En esos días de expiación pasó algo muy especial. Miluín. Hubo Miluín para Aarón y sus hijos. Y la gente se preguntará qué significado tiene esa palabra Miluín. Miluín, desde el hebreo y la Torá, cuyo significado es llenado o consagrado. Y aquí vemos cómo el Eterno tiene un propósito con Aarón y sus hijos. Principalmente, esto representa un principio fundamental en Aarón y sus hijos. Y también representa para nosotros algo también muy especial. Todo aquel que quiere o desee acercarse a lo sagrado para servir a Adonai Yuhei Bajei, debe permitir que ese Miluín llegue a su vida. Y vemos aquí que para Aarón y sus hijos, ese no solamente fue un evento superficial, era necesario que ellos pasaran por esos 7 días de expiación para poder llegar a ese llenado. ¿El llenado de quién? Del Ruach HaKodesh, de la presencia de Adonai, Yud, Hei, Bat, Hei. Este proceso de expiación no solamente era expiación por el altar, era un proceso de expiación personal. Y se preguntarán, ¿para qué? Para que el Eterno los pudiera llenar a ellos y que Él transformara a esos hombres que iban a estar en el servicio en hombres que se dejaran moldear por Él, por la palabra, por sus instrucciones, para poder llegar a ese servicio y que ellos verdaderamente estuvieran llenos de la presencia del Eterno. Este era un requisito indispensable para poder servir en el Mizcán, en el tabernáculo. Y solo a través de todos esos 7 días de expiación, ellos podían estar en la presencia del Eterno y poder hacer el servicio sacerdotal con alegría genuina, con regocijo en el corazón y un gozo, amados, profundo, que nace de estar en la comunión con el Eterno. Porque el Eterno no quería que aquellos que fueran a participar de la obra de Él fueran personas tristes, personas que no se quisieran dejar moldear, personas que simplemente estaban ahí por servir, no. Que cuando nosotros vamos a participar de la obra del Eterno, nosotros debemos de tener un corazón dispuesto, contrito, humillado delante del Eterno, para poder llegar a ese momento de servir con gozo. Que el Eterno hoy nos está haciendo una invitación a nosotros como pueblo, como Elejad, a dejarnos moldear, transformar por Él, para que podamos
ofrecer un servicio útil, bueno, agradable en las obras de Él. Y muchos de nosotros, a veces se nos olvida eso tan importante, de servir con gozo. No por las recompensas que el Padre nos va a dar por servir con alegría, con gozo y estar guardando Torah y mandamiento. Porque el hecho de que usted y yo tengamos la presencia de nuestro Mashiach Yeshua en todo lo que hagamos en nuestras vidas, esa es la mejor ganancia, ese es el mejor tesoro que usted puede tener y que yo puedo tener en mi vida. Lo demás viene como añadidura. Y este Miruín tenía un propósito muy importante en Aarón y en sus hijos. Vendría un cambio espiritual. Y el propósito principal de ese cambio espiritual es que el Eterno necesitaba sacar a Aarón y a sus hijos de qué, de lo profano, de lo común, y trasladarlos a qué, a lo cados, a lo santo, a lo bueno, a lo agradable, que ellos aprendieran a entender que ahora ellos no dependían de las cosas terrenales y materiales. Ellos iban a aprender a depender de lo celestial, de lo que viene de las manos de Adonai Yuhevahei, del reino de los Shammai. Porque a veces muchos de nosotros estuvimos, o todavía hay personas que están muy apegados a lo material, a lo terrenal, a lo común, y se nos olvida o se les ha olvidado aprender únicamente a depender y poner su confianza en quién, en Adonai Yud Hei Bat Hei. Y una persona que es toda su capacidad lo pone en las cosas materiales y terrenales, es una persona que no está dispuesto a servir en la obra del Eterno. ¿Y qué hace el Eterno? Saca a Aarón de todas esas cosas para que él pueda venir a servir con esa confianza puesta en el Eterno y que él se dejara sacar de todas esas cosas, que aprender a entender que cuando nosotros dependemos del Eterno, las maravillas están a disposición de nosotros, que Él va a dar las mejores porciones cuando nosotros aprendemos a depender de Él. Porque Aarón y sus hijos, antes del Miluín, ellos eran simplemente hombres de la tribu de Leví. Y después de esos 7 días de expiación, de ser llenados de la presencia del Eterno, ellos eran ya legalmente los únicos autorizados por Adonai Yuhevahei para ministrar en su presencia. Sin este proceso, ellos no podrían tocar el tabernáculo sin morir. Mire cómo el Eterno se toma el tiempo de transformar para que tu cuerpo sea preparado, tu nechamá sea preparado para poder trabajar en lo sagrado de Adonai Yuhevahei y ver que ellos habían sido transformados, hombres de la tribu de Leví, pero ya pasan al servicio del Eterno, donde ellos serían las personas encargadas de presentar los sacrificios en el altar. Y vemos cómo el propósito del Eterno se cumple en Aarón y en sus hijos, y se va a seguir cumpliendo, porque eso iba a ser de generación en generación. No era simplemente con ellos, iba a seguir y a seguir hasta el momento en que Yeshua venga. Sabemos que en ese momento no hay templo físico en Israel, pero nosotros somos un templo andante. Tú y yo, tu cuerpo es un templo andante del Ruach HaKodesh, del Eterno. Y vemos cómo
El Eterno va haciendo todas esas transformaciones, esos cambios necesarios, porque recordemos que Aarón y el pueblo de Israel todavía tenían muchas cosas que dejar atrás, dejar todos aquellos recuerdos, por decirlo así, eh, de que ellos en Misrayim dependían de lo que les diera el faraón, de lo que ellos trabajaban, no, ahora ellos iban a depender únicamente y exclusivamente de la bondad, de la misericordia y de la justicia del Eterno. Y ahí hay una porción tan importante, porque vamos a ver más adelante cómo la tribu de Leví va a heredar una de las mejores porciones. Y el Eterno que está haciendo, preparándolos para llegar a ese momento. Y en este Miluín, también el Eterno se toma el tiempo de qué? De capacitar a Aarón y a sus hijos por medio del llenado. Mire que el Eterno cómo se toma el tiempo de irnos formando. Y vemos cómo la disciplina se hace cada vez más presente en el pueblo de Israel. Que mire que la disciplina va a ayudar a construir a ese hombre, a esos varones que el Eterno había escogido con propósito. Porque un hombre que no se deje moldear, un hombre que no tenga disciplina, no va a servir de la manera en que el Eterno quiere que nosotros le sirvamos. Nosotros sabemos que el hombre en su capacidad solo no puede servir de la manera en que nosotros estamos llamados a servir para la casa del Eterno. Pero si nosotros le damos al Eterno el control de todo lo que somos, vamos a poder ejercer esa labor. Y Aarón y sus hijos estaban llamados a cumplir esa función sacerdotal, porque Aarón pasó de ser de la tribu de Leví a ser Cohen y sus hijos Juanín con él, Cohen Gadol. Y ese Cohen Gadol, el Eterno lo estaba preparando para llegar a ese momento de poder cumplir con exactitud todos los requisitos y llevar a cabo las normas, procedimientos, leyes del Eterno, los estatutos, que no quedara nada por fuera, sino que se hiciera tal como el Eterno había estipulado, nos estaba enseñando, como ya le había hablado a Moisés. ¿Para qué? Para que el pueblo, junto con él, aprendieran a poner por obra todas esas cosas que él nos iba a enseñar y prepararnos para poder celebrar más adelante. Nosotros sabemos que también el Eterno con esta capacitación estaba llenando en Aarón y sus hijos el vacío humano, ese vacío que nosotros a veces sentimos y creemos que con las cosas materiales, que las personas van a venir a llenar ese vacío o que simplemente con la riqueza se van a llenar esos vacíos y no es así. El único que puede llenar esos vacíos espirituales, esos vacíos emocionales, es Adonai Yuhei Bahel por medio de nuestro Mashiach Yeshua. Cuando hay autoridad divina en tu vida y en la mía, esos vacíos inmediatamente son llenados. No esperemos que el mundo nos llene. Abramos nuestro corazón al Eterno y que sea Él el que nos llene. Y Aarón y sus hijos necesitaban pasar por ese proceso de ser llenados, de que ese vacío que ellos en ese momento estaban sintiendo fuera llenado por la presencia divina de Adonai Yuhei. Sabemos que vemos cómo sus manos fueron llenadas con las ofrendas. ¿Y cuál era ese propósito en ellos? Que ellos aprendieran que ahora todo lo que ellos iban a producir, que todo lo que ellos iban a hacer venía exclusivamente de Adonai Yuhei y pertenecía a Adonai Yuhei, no a nadie más. Y vemos como el Eterno, recordando, hace unas especificaciones de dónde se debe poner
la sangre, que sabemos que se puso en el oído derecho, en el dedo pulgar derecho, en el dedo pulgar derecho del pie, y así sucesivamente. ¿Para qué? Porque el Eterno ya estaba diciendo, afina tu oído, para que aprendas a estar firme y muchas otras cosas más. Y ese Miluín era la oportunidad perfecta para que Aarón y sus hijos pudieran llegar a obtener esa llenura. Y también hace, también allá ahí en ese Miluín el aceite, un aceite que iba a hacer algo muy especial. Ese aceite de oliva les iba a permitir a ellos ser sellados para la obediencia. ¿Y qué es identidad? Se preservara de generación en generación. ¿Y qué hace el Eterno con todo eso? Hay una transformación del sacerdote en el tabernáculo. ¿Cuál era el propósito de esa transformación? Que Aarón y sus hijos pasaran a ser una parte integral, una parte extensa de la estructura sagrada del tabernáculo. Y esto me hace recordar de unas palabras muy hermosas que nos lo dijo una hermana. Y vemos aquí cómo por medio de la palabra nos están invitando a nosotros que si Aarón era una parte extensa, una estructura sagrada del Mizcán, del tabernáculo, nosotros en la actualidad, amados, estamos llamados a ser puertos seguros. ¿Y por qué puerto seguro? Es que nuestras familias necesitan que nosotros seamos puertos seguros para que cuando ellos vengan a preguntarnos, ¿por qué tú te regocijas? ¿Por qué te veo tan alegre? ¿Por qué a ti no te hace falta eso? Yo siempre te veo en bendiciones, no estás trabajando, pero ahí está la provisión, ¿quién te está dando? Nosotros poderles decir con toda la certeza, con la alegría y el regocijo, es que mi Padre es el proveedor, Él es mi ancla y me está enseñando a mí a hacer qué, hacer ese, ese espacio seguro para uno de los amados, para mi familia en especial, para que ahí ellos puedan venir a regocijarse como lo estoy haciendo yo. Y Aarón estaba aprendiendo a ser importante, a tener en cuenta que él era importante en ese espacio que el Eterno había dado la orden que se construyera para que el pueblo tuviera esa unidad con él a través de quién, de Aarón y sus hijos. Si nosotros somos ese puerto seguro, Aarón siendo ese puente entre el pueblo y el Eterno, nosotros podemos ser imitadores de eso. Sí, podemos ser imitadores, así como Rachael dijo, pues sé imitadores de mí como yo soy del Mashiach. Nosotros podemos imitar a Aarón aquí en esta palabra, en esta acción, si lo podemos hacer. Conviértete en ese puerto seguro en la vida de tu familia, por medio de que de la palabra, de lo que Adonai Bajé nos está hablando el día de hoy, nos ha venido hablando constantemente por medio de la Torah y de sus mandamientos. Nosotros también sabemos que eso va a llevar tiempo, pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Eterno, les puedo dar testimonio de que nos volvemos el mejor puerto seguro para nuestros familiares y nuestros amigos y alrededor y las personas que el Eterno quiera poner alrededor de nosotros para que llegue a ese puerto seguro. Aarón y sus hijos dejaron de ser espectadores desde el externo y se convirtieron en el puente humano de quien entre Adonai y el pueblo, que permitía que la presencia de Adonai Yuhei Bajei se encontrara con el pueblo, con Eres Israel. Y sabemos que eran las personas
que el Eterno había apartado. ¿Para qué? Para mediar entre Él y el pueblo, y que ellos sí fueran las personas encargadas de ofrecer, de presentar esos sacrificios. Y vamos a hablar de algo muy importante aquí. Vemos que en esos días de expiación aparece un número muy especial para nosotros, el número 7. ¿Y qué hace el Eterno con este número 7 en medio de toda esa llenura del Miluín? Recordándole a Aarón y a sus hijos que él en 7 días, él en 6 días, corrijo, hizo la creación del mundo, le dio forma al universo y al séptimo día descansó. Que recordaba a él que el descanso es tan importante y que en esos 7 días el Eterno estaba trayendo que su presencia, recordándole lo importante del Shabbat. Y también el Eterno nos recuerda por medio de ese 7 que antes de llegar a los 7 días de Sukkot, la fiesta del tabernáculo, nosotros pasamos por un tiempo de expiación, de Yom Kippur, un ayuno indispensable para poder llegar a los 7 días de la fiesta del tabernáculo. También nos recuerda por medio de ese 7, los 7 días de qué? De panes sin levadura. Si nosotros empezáramos a darle mucho más relevancia al 7, vamos a entender y a comprender muchas cosas que anteriormente, por la falta de escudriñar la palabra, no habíamos podido llegar a ese momento, a ese entendimiento. Pero si empezamos a escudriñar, el Padre nos va a dar el conocimiento, nos va a dar esa palabra, esa respuesta que hemos estado buscando. Si lo buscamos a Él primeramente de todo corazón y empezamos a amar su Torah y a poner por obra sus mandamientos. Sabemos que esto también el Eterno le recuerda que en esos 7 días ellos estaban siendo recreados porque ya había una transformación. Y cuando nosotros somos transformados, amados, viene algo muy especial. Viene un renuevo espiritual total. Y cuando el Eterno nos permite que ese renuevo llegue a nuestras vidas, todo florece, todo es nuevo, es transformado. Viene con una temporada larguísima de bendición, con olor fragante y agradable. El Eterno hoy nos invita a ustedes y a mí a decirle, Padre, ¿qué necesito hacer en mi vida para que ese Miluín llegue y que yo sea llenado por tu presencia divina, por el Ruach Hakodesh? Y la respuesta es muy fácil, muy sencilla. Acepta a Yeshua en tu vida para que ese Miluín traiga de nuevo nuevos comienzos. Y en esos comienzos y en ese renuevo hay deleite. Y cuando tú aceptas a Yeshua en tu vida, tú empiezas a amar la Torah, los mandamientos, anhelas poner por obra todas esas maravillas que el Eterno quiere hacer en tu vida. Y que no solamente seas esa persona que está viendo desde la parte externa, sino que también vengas y aceptes ese llamado con alegría, con regocijo y gozo al servicio del Eterno. Y no quiere decir, dejo en claridad con el respeto que se merecen las personas, no quiere decir que es el servicio del Eterno que aparte de tu familia, sino que al contrario, puedas disfrutar más estar con tu familia en ese servicio para la obra del Eterno.
que puedas poner en práctica todo ese conocimiento, porque vamos a ver más adelante cómo todo lo que el Eterno hizo con Aarón y sus hijos va a dar un fruto muy especial en el pueblo de Eres Israel. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Así que yo hoy, amados, pido al Eterno que este Miluín llegue a sus vidas, que podamos ser llenados del Ruach HaKodesh y de su presencia. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana preciosa, porque yo anhelo de todo corazón que mi familia, que mis viñas y todas las viñas, Padre, que están ahí trabajando, sean llenados de ese Miluín tan necesario, tan esencial. Y que prontamente nosotros podamos sentarnos a dar testimonio de que ese Miluín se ha llegado, porque en mi vida, Padre, tú has permitido que llegue ese renuevo espiritual. Bendecimos y exaltamos y glorificamos tu nombre en el poderoso nombre de nuestro Mashiach Yeshua. Amén y amén. Amados, que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom.